Muy buenos días, amada familia. Es un placer para mí trasladarme en este momento desde Moscú hacia Colombia y estar en cada uno de sus hogares y estrechar su mano. Siente ese abrazo que le estoy dando desde este momento. Para hablarles un poquito acerca de el siguiente tema, me tocó. El padre como sacerdote ejerce autoridad sobre sus hijos. Es muy importante la autoridad que nosotros tenemos, y esa autoridad Dios nos las ha dado para que nosotros la podamos ejercer en el seno de nuestro hogar. Hoy en día esa autoridad se ha perdido más de un 90%. Los gobiernos prácticamente le han quitado la autoridad a los padres para que puedan corregir a sus hijos. Usted de casualidad de pronto ha visto en la calle algún niño haciendo una pataleta. Ya no es como antes, el padre lo cogía y le metía 2 correazos y ya el pelado se quedaba quieto. Usted no puede hacerlo en el día de hoy, porque llega alguien y lo acusa y lo llevan preso, le quitan al niño, se lo dan al bienestar. Todo eso acontece en el día de hoy. Pero Dios a nosotros nos da esa autoridad. Toda autoridad es delegada por Dios. Y eso lo vemos, todos recordamos aquel pasaje donde Pilato estaba interrogando a Jesús y Jesús no le contestaba. Entonces Pilato le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuese dada del Padre. Entonces toda autoridad Dios nos la ha concedido, y esa autoridad la tenemos nosotros como sacerdotes, como padres, para ejercerla en nuestros hogares y corregir e instruir a nuestros hijos bajo la guianza de nuestro Dios. Por eso dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un consejo que le da el apóstol a la iglesia de Efesios, a nosotros como padres, y que nosotros podamos instruir a nuestros hijos bajo los preceptos bíblicos. Entonces, vamos a ver 2 principios fundamentales que nosotros como padres debemos tener como base para orientar y corregir a nuestros hijos. Si nosotros conseguimos esos 2 principios en nuestro hogar, el hogar va a caminar correctamente. Y ese es el principio de la obediencia y el respeto. Como decía anteriormente, esos 2 principios se han perdido en el día de hoy. Pero Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama, lo corrige, como el padre al hijo quien quiere. Si tú quieres a tu hijo, tienes que corregirlo, porque Dios al que ama, lo corrige. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Abran sus Biblias allí en ese pasaje, vamos a mirarlo. Dice Hebreos 12, 6 y 7. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miren esa pregunta: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ese es un hijo desobediente, un hijo desordenado, un hijo que hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque en su casa no ha tenido corrección. A nosotros en el colegio nos ha pasado muchas cosas, muchas situaciones en que vemos que no hay autoridad en los hogares. Sí, entonces les decía que hoy en día se ha perdido mucho, el 90% de padres que no corrigen a sus hijos. En la casa se perdió ya esos principios de corrección, de autoridad en los hogares. Por lo menos hay muchos hogares donde el padre es ausente, son madres solteras, y las madres solteras, muchas hacen el papel bien como padre y como madre, corrigen a sus hijos y los orientan, pero en muchas ocasiones esa autoridad se perdió. Y aún
estando el papá en el hogar, el papá aparece un cero a la izquierda, no corrige a sus hijos y los hijos hacen lo que les da la gana en su casa. No hay disciplina. Vamos a mirar el concepto de autoridad. La autoridad es una figura que tiene permitido ejercer el poder para mantener el orden en el ámbito al que pertenece. En este caso a nosotros nos compete el poder en nuestro hogar, en el ámbito al que pertenece. Y el poder es la capacidad de forzar a alguien para que éste cumpla, aunque no quiera hacer las cosas por nuestra fuerza, nosotros lo obligamos a que haga nuestra voluntad. Eso significa poder, ejercer el poder sobre otra persona para que haga nuestra voluntad. Mientras que la autoridad es el arte de corregir a que la gente haga voluntariamente lo que nosotros queremos. Eso es autoridad. Nuestros padres, nosotros en nuestro hogar podíamos estar recochando, jugando, haciendo desorden, pero mientras estábamos solos, pero apenas llegaba mi papá, todo el mundo quedaba quietecito como si nada estuviera pasando. ¿Por qué? Porque había en él autoridad. Apenas él llegaba, todo el mundo quedaba quietecito. Nada de desorden, nada de hacer bulla, porque llegó la autoridad. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como padres? Especialmente para la segunda generación, porque ya la primera generación prácticamente todos nuestros hijos ya son mayores de edad. Aunque sean mayores de edad, todavía nosotros como padres ejercemos alguna autoridad sobre ellos. De pronto no lo podemos corregir como lo hacíamos cuando eran niños, pero sí podemos orientarles en alguna situación que se presente, podemos guiarles aún todavía, y eso es autoridad. Orientar, aconsejar, instruir, eso es autoridad. Aunque nuestros hijos sean mayores, no importa, tenemos aún autoridad sobre ellos. Sobre todo decía que a la segunda generación, ¿por qué? Porque ellos están comenzando a formar sus hogares, están comenzando de pronto a tener sus novias, o algunos están recién casados, van a tener sus hijos próximamente. Entonces, quiero aconsejarles en esta noche que debe ejercer autoridad, esa autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como sacerdotes, que es donde nosotros podemos orientar e instruir a nuestros hijos y guiarlos bajo los preceptos de nuestro Dios. Vamos a tener unos hogares ejemplares. ¿Por qué? Porque nos falta la autoridad. Nos falta la autoridad en el hogar. Entonces, apreciada familia, este es el corto consejo que les doy en esta noche, que ejerzamos bajo los preceptos de nuestro Dios la autoridad en nuestros hogares, esa autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como padres, para que lo hagamos en nuestros hogares, y aún no solamente en nuestros hogares, más allá de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas que nos rodean, y las personas ven en nosotros que tenemos esa autoridad. Yo viví con un familiar en Maracaibo por mucho tiempo, y él no era creyente, no es creyente, pero en su hogar ejerce autoridad. Él no llamaba, tenía 5 hijos, no llamaba por nombre cuando necesitaba algo, sino que gritaba ¡hey! Y el que estaba más cerca tenía que llegar a donde estaba él a ver qué necesitaba. Hay autoridad, y esos principios son indisolubles, esos principios son eternos, no tienen fecha de vencimiento, sino que son, la palabra de Dios dice que es nueva para nosotros cada día. Vamos a ver algunos versículos en el libro de Proverbios, capítulo, ya le digo, capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24 nos dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Miren qué importante, la corrección, la disciplina en nuestro hogar es muy importante.
la disciplina. Si nosotros, como decía anteriormente, si nosotros logramos conseguir estos dos principios, que es la obediencia y el respeto, lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque hay disciplina en nuestro hogar y la disciplina se da para todos los ámbitos. Una persona disciplinada es una persona que rinde. Un estudiante disciplinado es una persona que va a obtener buenas notas, va a obtener buenos resultados. Un deportista disciplinado, haciendo sus ejercicios correctamente, diariamente, de un ejercicio de alto rendimiento, ese deportista llega lejos. ¿Por qué? Porque hay disciplina. Los japoneses dicen que nosotros los colombianos somos muy inteligentes, pero somos indisciplinados. Si tuviéramos disciplina, Colombia sería una potencia mundial. ¿Por qué? Porque somos muy inteligentes, pero no tenemos disciplina. Entonces, mi amada familia, en esta mañana, Dios les bendiga y deseo que esta palabra corra y sea glorificada y la pongamos en práctica en cada uno de nuestros hogares. Que la paz y el amor de Dios repose sobre cada corazón y sobre cada miembro de la familia Barrera Vázquez en este momento. Dios los guarde y les bendiga.